Y pues bien, estamos estudiando nuestras Biblias y hoy he puesto como tema, realmente debería haber puesto como algo como el Evangelio repasado, porque actualizar el Evangelio es, según la definición de actualizar, es poner al día algo que se ha quedado atrasado. Sí, en nuestras mentes sí, en nuestros corazones. Pero el Evangelio sigue siendo el Evangelio desde siempre, el Evangelio eterno. Entonces no estamos hablando de cambiar, estamos hablando de refrescar nuestra mente y nuestro corazón en cuanto al Evangelio y nuestra responsabilidad de transmitirlo a otras personas. Entonces, tienes que ponerlo. Vamos a mirar rápidamente tres pasajes. Romanos 1, y esto es simplemente los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿qué son? Son representaciones de la vida de Jesucristo. ¿Quién es el evangelio? Jesús es el evangelio. Entonces cada uno es un evangelio, habla de él. Entonces, pero de una forma narrativa. Y a veces no es didáctica siempre, es narrativa. Entonces, pero cuando llegas a las epístolas, ellos, o luego tenemos Hechos, y en el libro de Hechos es totalmente, ¿qué hacen con el Evangelio? En cada sitio donde los misioneros iban, sea Esteban, o sea en Felipe, o sea en Pablo, o Pedro, o quien sea, predicaban, Timoteo, predicaban el Evangelio. ¿Ok? Pero cuando llegamos a las epístolas interpretan las narrativas y la historia de una manera más nítida, digo yo. Y Romanos sería un buen ejemplo. Pablo empieza su relato aquí en Romanos diciendo esto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Como dice ahí, para el Evangelio de Dios. Muchas cosas podría haber dicho. Pablo y el Evangelio es hablar de Cristo, es apartado para Cristo. Mira versículo 9, porque lo dice. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Ok? El Evangelio. Y si seguimos aquí, versículo 15 habla de... Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Eran creyentes en Roma? Sí. Él escribió a una iglesia de creyentes, pero el Evangelio es un instrumento que usa Dios. No simplemente en el momento que entramos en la familia de Dios, pero a lo largo de nuestra experiencia conociendo a Dios, andando con Él en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, vamos aprendiendo del Evangelio. Yo siempre cito Lucas 9, donde dice, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, que es toma tu cruz y sígueme, como una abreviación o una expresión abreviada del Evangelio. Y aprendemos mucho de eso. Gran parte del Evangelio de Jesucristo es morir a ti mismo para vivir para Él. ¿Okay? Es muy sencillo. Resumiendo muchas cosas. Hay otros principios fundamentales, conceptos digo, pero eso. Y luego en versículos 16, 17, Él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios, la manera en que Dios justifica a los pecadores, la manera en que Dios dio a Trinidad su justicia. Esto ocurre
Se revela ahí por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Dios lo hace. Él, la palabra es imputación, y Él ha dado a Juan de Vallecas, la justicia de Cristo. ¿Cristo pecó alguna vez, Juan? Nunca. Por eso Él podía ofrecerse como el sacrificio perfecto. Y Dios, cuando nos salva por el Evangelio, no solamente nos perdona y todo eso, y nos reconcilia y todo, pero no, nos da la justicia de Cristo, nos ve como con toda la inocencia, con toda la santidad de Jesucristo. Y esto sí es grande. Centralidad. Cuando pensamos en el Evangelio, debemos pensar en algo central a todo lo que hacemos aquí en nuestra iglesia, en la Biblia. El cristianismo es el Evangelio. Había años, durante los últimos 40, que hemos en los Estados Unidos un poco perdido el norte con el Evangelio. Leí esta semana precisamente el nuevo presidente de las Bautistas del Sur diciendo, una de las cosas que doy muchas gracias a Dios es que hemos regresado al final al Evangelio. Y estamos muy así. Y es la verdad, si sabes los líderes del grupo de los Bautistas del Sur de los Estados Unidos, sea de Albert Mohler, o que van por el Evangelio, van predicando el Evangelio. Y eso sí ha sido una bendición para mi país. Y para el resto del mundo, porque envían misioneros por todos los sitios. Si vayamos a 1 Corintios 9, otra expresión del Evangelio, lo que vemos allí, Pablo está hablando de su responsabilidad y de predicar el Evangelio y que eran sus privilegios como predicador. Y dice en versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que viven del Evangelio. Y esto es una de las grandes diferencias entre nosotros y la Iglesia Católica. Nuestra meta, lo que queremos es que algún día sea Miguel Ángel o otro pastor, espero que sea él durante los próximos 90 años. No. Pero que nuestra iglesia le pagan un sueldo donde él y su familia pueden vivir y pueden liderar este rebaño y pueden glorificar a Dios. Porque la Biblia dice, los que anuncian el Evangelio viven del Evangelio. Es un principio. Pero a lo largo desde el versículo 15 al versículo 23, 8 veces vemos el Evangelio. Por ejemplo, en versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Dios tiene que darme algo por predicar el Evangelio? God forbid. Mege noito. Que imposible, no. Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos los hombres, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Y luego él empieza, versículos 20 a 22, a hablar de, con los judíos he hecho esto, y con los no judíos, y con los que estaban bajo la ley, los que no tienen ley. Yo, de todas maneras, he intentado llevar el Evangelio a ellos, y al final dice en versículo 23, esto es su actitud. Y esto hago por causa del Evangelio. No dice, predico el Evangelio por causa de Cristo, es lo más normal. Es porque los dos conceptos son casi paralelos, o el nexo es muy fuerte. Él dice, literalmente en versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es casi como Filipenses 3, donde dice, él quería participar con Cristo en su muerte. Es que para Pablo es la misma cosa. El Evangelio demanda seriedad, compromiso grande.
Porque cuando estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de nuestro Señor. Es lo mismo. Y luego vamos a Gálatas. Y tú recuerdas que muchas veces Pablo y otros tenían que defender el Evangelio. El Evangelio como es un instrumento tan valioso, tan importante, tan central del cristianismo, el diablo trabaja sin parar en torcerlo, especialmente entre la iglesia. Y Pablo aquí, después de presentarse a la iglesia en Galacia, dice esto, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no existe, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y él aquí está hablando de ¿quién? A los judaizantes. Estos judíos, algunos de ellos habían palpado algo del evangelio de verdad. Y habían percibido, sí, es cierto, Cristo, Jesús de Nazaret, ha cumplido esto y esto. Fíjate. Pero por su trasfondo judío no podían confiar solo en Cristo. Siempre querían incluir algo de la ley para ser justo delante de Dios. Es que tenemos que decir, por ejemplo, su gran cosa aquí en Gálatas era en Hechos 15, en el concilio ahí en Jerusalén, tenemos que circuncidarse. La circuncisión era como muy importante para ellos. Bueno, sabemos que no tiene nada que ver con la salvación en Cristo. No tiene. Pero esta gente estaban pervirtiendo al Evangelio. Y Pablo dice, versículo 8, palabras muy fuertes, 8 y 9, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, que vaya directamente al infierno. Pues como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es tan importante el evangelio, la pureza de la sana doctrina, que Pablo dijo esto, que vayan directamente al infierno. Estamos en una gran batalla, hermanos. A veces sentimos cómodos aquí, hace buen tiempo y todos. Es como el bebé en la cuna. Se nos olvida un poco. Hay una gran batalla. Y hasta que Cristo regrese y envía a Satanás al abismo, con la bestia y el falso profeta, el mundo va a tener problemas con los engañadores. Pues bien, ¿por qué necesitamos actualizar el Evangelio? Muchas razones. Necesitamos repasar las buenas noticias para mantener nítidos en nuestras mentes los conceptos principales del Evangelio de Jesucristo, el arrepentimiento, el amor de Dios. ¿En qué lugar cae el amor de Dios? ¿En lo más importante? La conversión es importante, el amor de Dios es importante, pero en predicar el Evangelio, por ejemplo, Hechos capítulo 2, estos judíos ya tenían trasfondo, entendían muchas cosas del Evangelio. A partir del versículo 37, Pedro había estado hablándoles de Jesucristo, de que como Él es el Mesías y Él ha venido y Dios le ha levantado de la muerte, versículos 30, 31, estoy en Hechos 2, y al final él dice en versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No olvides este versículo, de todos nosotros, del cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué?
en la tierra, en Alcalá. No sé cuántos hermanos tendremos aquí, o hermanas, o cristianos, habrá 200,000 personas. Dudo si hay 1,000 que realmente buscan a Dios, que conocen a Dios personalmente. Quizás habrá 3,000 que dicen que son cristianos, pero hasta ahora yo no lo he visto. Pero sigue predicando a ellos y él dice cosas fuertes. Mira cómo lo dice a ellos. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Oh, qué amor, qué amor! Y al oír esto, ellos se compungieron en sus corazones y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Dios os ama, hermanos, y tiene un plan maravilloso para su... No dijo eso. Dijo exactamente lo que Juan el Bautista y Cristo dijo. La primera cosa que salió de su boca, versículo 38, arrepentíos. Habéis estado equivocados, cambie de mente, admítelo ahora. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Yahweh? Este Jesús de Nazaret es el Mesías, el Dios encarnado. Admítelo con tu cerebro ahora. Fuerte. No hablo de nada de amor aquí. No, obviamente Dios nos ama y la Biblia habla mucho del amor de Dios. Pero en muchos de estos pasajes donde habla del amor de Dios, habla del juicio de Dios. No sé si has notado en Juan 3, Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, versículo 16, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, allí menciona algo sobre perderse. Ok. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No, escucha. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Si no crees en Jesucristo, vas al infierno. Esto es lo que la Biblia enseña. No estoy negando el amor de Dios para nada, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a los seres humanos. Pero cuando estamos predicando el Evangelio, tenemos que recordar muchas veces, no pocas veces, el juicio está al lado del amor. Y aquí sería un ejemplo. Aquí en versículos 18 al 21, pero si llegas a versículo 36, dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no tendrá vida eterna, no pasará la eternidad en la presencia de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, necesitamos mantener nítidos estos conceptos en nuestra mente. El diablo trabaja sin parar, cegando los ojos de los no creyentes y intentando engañarnos a nosotros sobre los elementos importantes del Evangelio. En la buena batalla de la fe, que dice Pablo en 1 de Timoteo, el Evangelio acerca de Jesús es esencial, es imprescindible. Y no tenemos tiempo, pero Él lo es. Entonces, todo lo nuestro gira alrededor del Evangelio, gira alrededor de Jesucristo. Jesucristo es el centro, es el fundamento, y el Evangelio es casi Jesucristo. Es nuestra responsabilidad, muy importante, hermanos, es nuestra responsabilidad anunciar el Evangelio, que es un mensaje proposicional, palabras, frases coherentes, que nos cuesta a algunos como yo. Acerca de Jesucristo, su deidad, su encarnación, etcétera, crucifixión, ascensión, todo esto. Y nosotros somos sus testigos. No hay otros que van a... Y Dios no ha encargado a los ángeles, María.
Seguramente ellos lo harían mejor que nosotros, pero no es así. Él ha decidido que Ángela vale. Ricardo, que no puedo decir dos cosas coherentes, me ha salvado a mí para decir a la gente el Evangelio. Nosotros somos sus testigos y por eso estamos repasando esto. De vez en cuando es en nuestra lista. No hablamos así todos los domingos, pero de vez en cuando hablamos de eso. Nuestra iglesia, vamos a ser críticos constructivamente hoy, para refrescar la fe y la obediencia de cada uno de nosotros y corporalmente como cuerpo en Cristo también. Yo veo a veces en mi propia vida, no estoy criticando para criticar, estoy intentando ayudarnos, la falta de claridad al momento de comunicar o transmitir el Evangelio. Un hermano empieza hablando del amor de Dios, que Dios te ama tanto, que Dios tiene un plan para tu vida maravilloso, que Dios esto, que Dios el otro, que Dios... esto no es el Evangelio. No vemos esto en ninguna parte de las epístolas, que no. Dios sí nos ama. Generalmente, por ejemplo, piensas en el libro de Romanos. ¿Habla en los primeros 5 capítulos del amor de Dios en Romanos? No mucho. Sí, tienes aquí en capítulo 1, tienes por amor de su nombre en versículo 5, versículo 6. Pablo refiere a los hermanos en Roma como amados de Dios porque eran amados por Dios. Pero no es hasta capítulo 5, versículo 8, cuando él dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ahí está pecado, Cristo murió por nosotros. Y luego habla de cómo antes éramos enemigos y que Cristo tuvo que ser sacrificado, versículo 9. Por él seremos salvos de la ira, para que no tuviéramos que ser hijos de ira y sufrir su juicio. Esto es el Evangelio. Cuando hablamos del amor de Dios, hablamos del juicio de Dios. Los dos van juntos. Nadie se salva. Digo esto, la gente con quien yo hablo, todo el mundo piensa que Dios les ama mucho. si creen en Él. Y nadie dude de que, ¿por qué Dios no me va a amar a mí? Es porque su concepto de Dios es como un abuelo en un balancín, ahí tan pancho, bebiendo su sarsaparilla, así. Y Dios no es así. Dios ha hecho algo maravilloso enviando a su Hijo a la tierra para morir en nuestro lugar. Y por eso podemos ser justificados en Cristo por fe. Por eso podemos ser redimidos. A veces hay un énfasis exagerado sobre el amor de Dios. Omisión de elementos esenciales. Muchos hermanos cuando están compartiendo su fe ni hablan de la culpabilidad de que si hay un problema. Si vas a resolver un problema, tienes que definir el problema. Es como ciencia un poco, ¿no? Las reglas de... Tienes que definir qué es el problema. El problema es eso. Somos pecadores. Yo el primero. Eso no quiere decir que siempre pecamos, pero nuestra tendencia natural por haber heredado una naturaleza pecaminosa es que pecamos. Somos orgullosos, somos algunos de nosotros nos airamos rápidamente. ¿Airamos? Ok. Rápidamente. Otros de nosotros nos desanimamos demasiado pronto. Somos muy flojos. Si alguien nos dice, cállate, Carlos, pues, no, ok, etcétera, etcétera. Y hablar del arrepentimiento, hablar de la conversión, estos son conceptos muy importantes. Y debemos hablar de eso, porque Pablo, cuando él, por ejemplo, en Hechos 17, allí en Atenas,
Él recordaba a ellos, sus oyentes, aquel día, en versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, en todos los sitios, a todos los hombres, no hay excepciones, que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Él designó, hablando a Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces tenemos que hablar de... Y ellos, la gente, le gustó mucho este mensaje. Esta es otra cosa muy importante de entender. No anunciamos el Evangelio con el fin de quedarnos bien con los demás. No, somos testigos de Jesucristo. Nuestra responsabilidad es compartirlo, declararlo, promulgarlo, proclamarlo. Espero con un corazón roto. Pero tenemos que hablar. Y luego la conversión es otra cosa. Nadie se salva cambiando de mente, pero sin buscar a Cristo. Imposible. En 1 de Tesalonicenses es uno de muchos versículos, capítulo 1, versículo 9, vemos el testimonio que tenía ellos. Y dice esto, porque ellos mismos, los otros creyentes en Asia Menor, nos cuentan, Pablo dice, nos cuentan a nosotros, hablando de vosotros, los tesalonicenses, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, escucha bien, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, antes en sus vidas estaban postrados delante de dioses o lo tenían en sus altares en su casa, no lo sé. Pero en el momento de ser salvo de verdad, daban la espalda, estas conversiones, volver. Daban la espalda a estos, a los falsos ídolos, y agarraron a Jesucristo. ¿Ok? Él me va a salvar. ¿Ok? Y dice, a mí me encanta este versículo, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Veis? Muchas veces cuando está hablando del amor y todo esto, habla del juicio, habla de la ira que viene. Entonces nosotros tenemos que ser honestos al momento de compartir con otras personas estos mensajes. Ausencia de conceptos duros, habrá muchos y ¿Tú recuerdas en Juan capítulo 12? Venían estos griegos y querían ver a Jesús. Y él estaba en un momento de casi la última semana de su vida, en Juan capítulo 13. Pero venían y querían ver a Jesús. Capítulo 12, versículo 21. Quisiéramos ver a Jesús. Y no sé, quizás querían preguntarle algunas cosas. Lo único que dice la Biblia es ciertos griegos. Entonces Felipe y Andrés buscan a Jesús y Jesús, esto es la respuesta a Jesús. Y yo creo que Jesús con mucho amor dijo lo que dijo. No tenía mucho tiempo, estaba al punto de morir. Jesús les respondió diciendo esto en versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él estaba hablando de su vida. Él tenía que morir. Él tenía que dar su vida para que otros pudieran tener vida. Pero versículo 25 lo explica para nuestras vidas. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará, la preservará. Esto es el Evangelio, hermanos. Es como el tesoro, el que encontró el tesoro en un campo y luego
viendo que era tan valioso, vendió todo lo que tenía, compró este terreno para tener el tesoro. El Evangelio es así. Y debemos tenerlo muy claro en nuestras mentes y ser comprometidos y dispuestos a sacrificarnos hasta la muerte. Tú sabes que testigo, ¿qué significa testigo en griego? Martur, ¿no? Martur. Entonces es mártir. Porque muchos de ellos testificaban como Esteban hasta la muerte. La mayoría de ellos. Entonces, esto era falta de claridad en la comunicación del Evangelio. Nuestro débil o flojo intento de alcanzar a los perdidos. Fracasamos, yo el primero. Intento ir allí a la plaza de Cervantes, pero ¿quién de nosotros? Yo espero que esto te moleste un poco. ¿Quién de nosotros evangeliza a los inconversos con regularidad? Pensamos en las almas de las otras personas. ¿Quién? Y yo me pongo en el grupo. ¿Quién ora a menudo por algún inconverso conocido? Antonia, oramos por los inconversos en Irán. Oramos por los inconversos en Tayikistán. Pero yo creo que principalmente, yo quiero que tú nos animas los miércoles que oramos por personas que conocemos, ¿ok? Que también inconversos así, que viven en nuestro alrededor. Esto es nuestra Samaria, Judea, Jerusalén aquí. Deberíamos hacer los dos. ¿Cuál es tu método de comunicar el Evangelio a los incrédulos? ¿Tienes un método, una manera de hacerlo muy bien? Mira, escucha lo que decía Dwight L. Moody, el famoso pastor de la iglesia allí en Chicago. La gente le criticaban y su método de evangelizar. Y él un día dijo esto, respondió a uno esto: es obvio que no estás de acuerdo con mi estilo de evangelismo, reconozco que has mencionado algunos puntos buenos que merecen mi reflexión, a lo mejor tengo que cambiar, francamente a veces no me gusta, siendo honesto contigo, tampoco pienso que mi método es tan bueno, ¿ok? Pero, y esto sí es súper importante, yo me identifico, pero me gusta mi manera de evangelizar a los demás mejor que tu manera de no hacer nada. De no levantar ni un dedo. ¿Quién de nosotros somos profesionales? ¿Quién de nosotros tenemos el don de los ángeles que hablamos, como dicen Corintios, de una manera tan impresionante como Apolos, que podemos convencer a cualquier persona? Yo conozco uno que puede convencer, le he visto, convenciendo a gente de Cristo, pero creo que muchos no llegaron a realmente conocer al Señor. Pero convenció tanto, porque habla muy bien. Pero no consiste en esto. No consiste, hermanos, en eso. Anunciar el Evangelio es Dios quiere usar tu personalidad y tú, conociendo la Biblia de tal forma, lo haces de la mejor manera que puedes para que ellos puedan llegar a conocerle. Es eso. Y hay métodos de mejorar, sí hay, pero es anunciar el mensaje. Número 3, el abandono de la fe cristiana de un alto porcentaje de jóvenes. Esto me molesta mucho en nuestra iglesia. Veo jóvenes ahora en la universidad que dejan la iglesia, que se marchan. Peor, dejan a Jesucristo. Para vivir realmente, yo creo que una vida mundana. Quizás estaban aquí en las clases de los niños, y no estoy criticando a nuestras maestras. Tenemos en nuestra iglesia maestras que enseñan fielmente, intentando explicar la Biblia a los niños. Y también Adam y Emily trabajando con los jóvenes y todo esto. Y no es de criticar a los maestros, es simplemente, ¿qué pasa? Yo creo que tenemos que trabajar más en vincular, hacer un nexo entre el Evangelio y los temas candentes. Eso de transgenerismo, evolución,
evolución. ¿Ok? El Evangelio tiene que decir algo a la evolución. No creemos que hemos evolucionado de, no sé, una sopa primordial o algo así. No. Dios creó a los seres humanos inmediatamente. ¿Ok? Por palabra. ¿Ok? No creemos y habrá muchas otras cosas, la eutanasia, la inmoralidad rampante. El Evangelio habla de eso. Por ejemplo, Romanos 1. Él empieza hablando de todo esto y luego si llegas a versículos 32 a 34 y hay una larga lista de pecados. Y el Evangelio habla de esto. Y de alguna forma todos tenemos que trabajar para ayudar a los niños y los jóvenes de nuestra iglesia a ver cómo funciona la coherencia entre el Evangelio y estos temas, para que no se marchen tanto. ¿Okay? ¿Cuáles son los elementos principales del Evangelio? Bueno, número 1 sería Dios. Tienes que, entonces, cuando estás evangelizando a la gente, una pregunta que yo a menudo pregunto, ¿crees en Dios? Porque la Biblia dice esto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, una de las cosas más importantes cuando hablamos del Evangelio y estamos hablando con personas es si creen o no en Dios. Si tienen una vaga creencia en Dios, mejor que nada. Yo como pecador hasta los 20 años, o inconverso, mejor dicho, yo siempre pensaba que existía un Dios. Y yo doy gracias a Dios que la Iglesia Episcopaliana y mis padres, por la razón que sea, no creían en Dios. Pero yo siempre pensaba que había un Dios. Y si alguien me hubiera preguntado, yo hubiera dicho, sí, yo creo que hay un Dios. No tenía ni idea quién era. Pero digamos, eso es principal, que Dios existe. Número 1, Jesucristo como Salvador de los pecadores. Su nombre, cuando nació, le llamaban Jesús, porque Él iba a salvar a su pueblo de los pecados. Y si vamos a pasajes como Juan 4, toda la aldea de Sicar, ¿qué decían los hombres? Ahora, mujer, no fijamos tanto en lo que tú has dicho acerca de Él. Nosotros mismos ahora hemos oído su mensaje y sabemos que verdaderamente señalando a Jesucristo, es el Salvador del mundo, el Cristo. Dios, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, tenemos que hablar de Jesús y tenemos que hablar de la exclusividad de Jesucristo. Esto molesta, sí, la gente. ¿Hay 16 rutas al cielo? ¿4? ¿2? No, la Biblia enseña que solo hay uno. Solo hay un nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual, poniendo nuestra fe, podemos ser salvos. Hechos 4:12 es Jesucristo. No hay. La Biblia, en cuanto a la salvación, el Evangelio es muy intolerante. Y debemos decirlo claramente a la gente. La realidad del pecado, si hablamos de un Salvador, es porque necesitamos ser salvos. Y hay un montón de versículos que hablan del pecado y ni tenemos que mirar. Pecadores somos. Como dice en Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No llegamos al listón. Y por eso Dios nos tiene que juzgar. Y nos juzga. Y hasta que lleguemos a conocer a Jesucristo, la Biblia nos refiere a todos nosotros como hijos de ira. Piensa en esto un momento. Hijos de ira. La ira de Dios,
suspendido sobre nuestra cabeza. Gracias a Dios por Jesucristo. Y arrepentimiento y perdón y el Espíritu Santo, muchas cosas, la fe en el Señor. Y esto, cuando uno se convierte, es como las dos monedas, los dos lados de una moneda. Aquí tienes arrepentimiento y luego al otro lado tienes Jesucristo, tienes conversión, tienes que la persona agarra a Jesús y cree en Él y pone su fe en Él, solo en Él, para la salvación. Preguntas relacionadas con el método de compartir. ¿Dónde empiezas tú cuando tienes que hablar con alguien? Hola, buenos días. Nunca he visto un perro tan feo como el tuyo. No. ¿Cómo empiezas? A veces son buenas técnicas. No. Okay. ¿Usas con eficacia los 10 mandamientos? Dios, tú sabes, la Biblia enseña, en Romanos y en otros sitios, que Dios, el Espíritu Santo convence de pecado. ¿Y cómo? Cuando alguien habla de eso. Y cuando hablamos del adulterio, hablamos de mentir, hablamos de robar, hablamos de hurtar. Y la gente, la mayoría, siempre hay excepciones, admiten que sí, alguna vez han pecado. Y por eso necesitan un Salvador. ¿Es Cristo Jesús el enfoque de tu presentación? Y esto me da mucha vergüenza a mí. ¿Cuántas, mientras que estás hablando con una persona que no conoce a Dios, cuántas veces mencionas a Jesús? Nosotros, hermanos, debemos conocer los evangelios, los narrativos, por memoria casi. Porque amamos a Él tanto que cuando estamos hablando con alguien, sale por nuestros poros, sale por nuestras venas, sale por los orificios, las historias acerca de Jesús, cuando curó los 10 leprosos, o cuando dijo a este hombre, vete a tu casa, has sido justificado. O levántate, toma tu lecho y anda. Jesús es todo. Debemos hablar de Él. ¿Qué tipo de decisión quieres que el converso tome? Y podemos seguir hablando de eso. Vivir y proclamar el Evangelio, esto es lo nuestro. Cuando hablamos del Evangelio, vivir, después de examinar el Nuevo Testamento, vemos que nuestra misión principal es vivir como Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Y proclamarle a las naciones como Señor y Salvador. Gran parte de cumplir nuestra misión consiste precisamente en vivir el Evangelio y proclamarlo a todos. Esto es el cristianismo. Somos sus testigos. ¿Quién se siente tan apto en todo esto? Oh, es que yo... Ninguno. Pero es nuestra responsabilidad. No vamos a repasar estos. En el tiempo que nos queda hoy, quiero que cada uno tome uno de estos. Si tú puedes dar uno a cada uno. Y vamos a reflexionar sobre nuestro compromiso con el Señor y su mensaje, el Evangelio. No para que... Bueno, sí, a lo mejor deberíamos sentirnos muy culpables porque nunca hablamos con nadie. Y Dios no va a usar los ángeles, ellos no van a hacerlo, ni tu vecino que no conoce a Dios, no. Y vamos a repasar estos. Tú lo tienes aquí. Entiendo bien yo los elementos básicos del Evangelio. Soy capaz de comunicar las buenas noticias acerca de Jesucristo. ¿Cuáles factores impiden que compartan más a menudo el Evangelio? Yo sé, el primero para todos, temor. Somos miedosos. Gracias a Dios que Jesucristo quería glorificar a su Padre
Y Él dice, ya, la hora ha llegado. Y cuando en Juan 12 habla de su muerte, dice, y es para la gloria. Él estaba dispuesto a morir. Nosotros a veces no amamos a nosotros más que a Dios. ¿Qué debo hacer para evangelizar más a menudo? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi manera de comunicar? No tienes que ser como... Hay personas en nuestra congregación, en los dos grupos que están aquí hoy por la mañana, que tienen una personalidad distinta que otra persona. Hay personas que les gusta hablar más que otros. Hay personas que son más silenciosos. Hay personas que observan más. Hay extrovertidos, hay introvertidos. Dios quiere usar a cada uno. Somos sus testigos. Y Paloma no tiene que hacerlo como Miguel Ángel. Y Miguel Ángel no tiene que hacerlo como Juan. Y Juan no como Cami. No. Pero Dios quiere usarnos. Y nos ayudará. Pero tenemos que examinarnos y tenemos que ser honestos. Y vamos a pasar como unos minutos pensando en eso. Y luego yo terminaré orando. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a este maldito mundo, a este mundo caído, realmente no maldito, pero caído, en pecado. Aunque Él fue el creador de todo, vino a los suyos y los suyos le rechazaron. Y más o menos las cosas siguen igual hoy. No quieren escuchar. Los inconversos no quieren escuchar el Evangelio. Quieren pretender que son agentes libres y pueden hacer lo que les dé la gana. Algún día habrá un juicio, Señor. Ayúdanos primero, Señor, pedimos en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a vivir a Él, vivir según sus valores, según su persona, como Él vivía. Y luego ayúdanos a transmitir a Jesucristo a los demás con amor. Rompe nuestros corazones, no con lágrimas, Señor, no con... Quizás para algunos sería lágrimas, pero con un compromiso, con un amor hacia ti primero. Sabiendo que es su misión, es lo que tú has mandado a nosotros. Y como amamos a ti, Señor, ayúdanos a amar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a todo este grupo de personas que no te conocen a ti ni quieren conocerte a ti. Ayúdanos a no ser flojos, danos hierro en nuestras columnas, Señor, para amar y amar y amar. Y hablar y hablar y hablar. Es un mensaje, el Evangelio es un mensaje. Somos tus testigos, Señor. Ayúdanos para la gloria de la alabanza de tu gran nombre. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén.